Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da mucho gusto volvernos a encontrar en este espacio. En esta ocasión, pues vamos a tener un programa muy interesante porque hablaremos del papel de los medios de comunicación durante esta pandemia, durante esta crisis sanitaria que también pues ya se ha convertido en una crisis económica, laboral y de muchos otros sentidos. Para usted, ¿qué papel ha desempeñado los medios de comunicación en esta pandemia? ¿Se siente realmente informado? ¿Cree que los medios han sido responsables o quizá opina que han propagado el miedo en esta crisis sanitaria? Bueno, pues para responder a esta y otras preguntas tenemos como invitado a Alejandro Cárdenas. Alejandro es actualmente director general de Ibero 90.9 en la Ciudad de México y bueno, pues es doctor en comunicación por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y profesor universitario. Alejandro, muchas gracias por estar esta ocasión aquí con nosotros. Muchas gracias, Paco, por invitarme al programa Cara a Cara. Mucha emoción y mucho gusto poder platicar con la comunidad lagunera, a quien aprecio y de donde yo pues crecí, aprendí y con quien estoy pues muy agradecido por todo lo que ha sido estar de por allá. Y ahora estamos acá en otra trinchera en la Ciudad de México, pero con muchas ganas de platicar con la audiencia de Radio Ibero Torreón. Oye, Alejandro, pues empecemos. No sé si tú podrías responder esa pregunta. ¿Qué papel, en tu opinión, han desempeñado los medios de comunicación en México en esta pandemia? ¿Cuál sería tu diagnóstico? Pues mira, es muy general poder hablar en general de los medios, pero siempre los medios tienen un papel relevante. O sea, los medios son el espacio del que más nos enteramos del quehacer social y de gobierno. ¿Sí? Casi siempre nos enteramos menos de sociedad civil, casi siempre es gobierno y actores prominentes, ¿no? Pero también es importante saber que muchas veces la idea de los medios se basa siempre en la información oficial, por desgracia, y muy pocas veces la información no oficial o bien trabajada, ¿no? Sabes de lo que hablo, tú has hecho muchos trabajos donde contemplas fuentes no oficiales, pero en general lo que sucedió con la pandemia, que ya lleva prácticamente 6 meses de haber iniciado formalmente el confinamiento, pues es que lo que sucedió fue que durante 15, o sea, no hay tema en la agenda mediática, la mexicana sobre todo, que no dure más de 15 días. O sea, 3 días ya es así como muchísimo, y evidentemente 15 días es así como ya es un escándalo internacional, casi mundial. Y esto lleva en la agenda 6 meses. Imagínate el impacto que significa para la sociedad. Todo es COVID prácticamente, no todo es, o mejor dicho, SARS-CoV-2, porque el SARS, que fue otro virus con características muy similares, que surgió en 2003, pues es el principal antecedente. Entonces, lo que empezó a suceder fue, pues que se mantuvo en la agenda permanente. Todos los programas tienen secciones de COVID, todos los programas arrancan diciendo esto pasó con COVID, y como es un asunto mundial, pues hay muchísima información. Entonces se volvió un tema permanente. De acuerdo con la ONU y algunos especialistas en medios, se volvió el tema y el hecho más importante en términos de salud, en términos de riesgo, en términos de cobertura, después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos a ese nivel en términos de información y lo que viene, porque hay quienes hablan que ya hasta abril es lo que sigue, ¿no? Y después el segundo hecho relevante, si bien en México fue antes, mucho tiempo después, la H1N1, cuando estaba Felipe Calderón como presidente, pues duró solo 10 días el confinamiento, ¿no? Y antes el SARS, que solo le pegó a unos 30 países, y que sí tuvo efectos mortíferos de varios miles, sobre todo en China y Estados Unidos, pero que sí se convirtió en pandemia, pero no tuvo el impacto que ahora estamos viendo, que son 6 meses de confinamiento, algo sin precedentes, algo que nunca hubiéramos imaginado, y algo que generó pues que se dieran diferentes situaciones. El otro hecho relevantísimo mundial con un impacto similar y mucho más desastroso fue la pandemia de 1918, mal llamada pandemia española,
¿sí? Que fue, Sí. digamos que lo que llaman la pandemia olvidada, ¿no? Porque fue justo terminando la Primera Guerra Mundial y fue una pandemia que mató a casi 50 millones de personas en el mundo porque era una cepa nueva que fue desastrosa en términos de país, ¿no? Entonces, estamos en ese ambiente, estamos a 6 meses de el confinamiento y el tema mundial más relevante después de estos dos, uno hace 100 años y otro hace casi 70 años. Eso es lo que está pasando con esta pandemia, de ese nivel estamos. ¿Y eso qué genera? Pues que tenemos una sobreinformación, una saturación de información. Sí podemos hablar que hay saturación entonces del tema ya. Hay saturación porque cualquier tema que duraba 15 días ya era mucho, ¿me explico? Sí. O sea, imagínate 6 meses lo que eso significa, en términos psicológicos, en términos de salud, teorías de conspiración, y luego cada gobierno ha estado tomando medidas un poco para eso. Y lo que ha sucedido, no solo hablo de México, hablo a nivel mundial, pues es que lo que se ha vuelto esto es, la pregunta es, ¿qué tan bien el gobierno está actuando, el gobierno de cada país, ante la pandemia? Y como estamos hablando de muertes, no estamos hablando de un partido de fútbol, donde estamos hablando de goles, no estamos hablando de si el político se equivocó en su informe, estamos hablando de personas que fallecen por una emergencia sanitaria. Estamos hablando de un tema que en este momento se está volviendo, ¿sí?, el elemento clave para algunos gobiernos. Si el gobierno tuvo una buena reacción, si el gobierno informó bien, si el gobierno evitó muertes, entonces es un gobierno que tiene palomita. Si el gobierno de X país lo informó mal, empezó mal, se equivocó, dijo que no existía el virus y tiene un montón de muertos, entonces tiene tache. Y eso es lo que ha estado sucediendo en la dinámica de los medios. Aunque ha habido algunos temas, muy pocos, que le han quitado la agenda al COVID, y yo pensaría en pues lo que sucedió el bombazo en Líbano y lo que sucedió con las policías en Estados Unidos, que se generó mundial. Para mí, no sé tú qué opines, pero habría que preguntarle a los radioescuchas de Ibero Radio Torreón si opinan lo mismo. Fueron para mí los únicos 2 temas que han logrado superar por muy poquito tiempo, por días, la pandemia del COVID. Y eso ha generado, pues, que la dinámica mundial sea COVID, 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 con un tema psicológico para mí difícil de atender y de entender, porque imagínate personas que todo el día están leyendo sobre COVID, sí, personas que todo el día están leyendo teorías de conspiración o teorías extrañas o datos. Eso genera un tema que para mí es importante saber cuáles son los efectos. El único referente que tenemos como interesante, y lo quiero mencionar, es de el SARS, digamos, ¿no? Que fue muy parecido a este COVID, duró 3 meses, no duró 6, y tuvo un efecto a mucho menor escala. El SARS, que fue en 2003 y terminó en el 2004, sí, significó un elemento valioso. Hay un trabajo académico de un profesor universitario llamado Grant Lewison, que publicó en el 2008, 5 años después, y hizo un análisis de 1000 notas que hablaron del SARS en 2003, que como les digo también empezó en China, y él lo que encuentra, es un trabajo científico, o sea, digamos, es un referente real, y no teorías de conspiración, y no youtubers junkies, ¿no?, que están sí, ahí diciéndote la realidad, ¿no? Y él lo que dice es que lo que sucedió en los medios fue un nivel de miedo los primeros meses, pero que después, con el paso del tiempo, cuando la agenda se volvió permanente, empezaron a realmente informar, y la principal fuente de información fue la Organización Mundial de la Salud. Digamos, estoy hablando a nivel mundial, pero también, evidentemente, personal médico, gobiernos, políticos y científicos, ¿sí? Y que eso fueron, digamos, que la dinámica que sucedió. Primero, mucho miedo, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Qué es esto? ¿Nos vamos a morir todos? Y después empezaron a explicar de qué se trataba. Como la pandemia empezó a descender,
Entonces terminaron siendo pues muy textos muy técnicos, muy de esto no afectó tanto. ¿Qué está sucediendo actualmente a mi parecer? Pues lo que está sucediendo ahorita es que la pandemia no termina, hay incertidumbre porque no sabemos cuándo va a terminar. Vemos el caso de México, ¿no? Que estamos hablando de decenas de miles de muertos, con muchas deficiencias en la comunicación gubernamental a través de un personaje, el subsecretario de Salud llamado Hugo López-Gatell, quien se volvió prácticamente el jefe de prensa 2, ¿sí? Del gobierno federal en el caso de México, ¿sí? Y que lo que está sucediendo es que no sabemos cuándo va a terminar la pandemia y hay mucha incertidumbre. El asunto es esa incertidumbre, cómo la está manejando el gobierno, es decir, qué tanto los gobiernos están dando claridad. El problema es que en México sigue el número de muertos, a diferencia de otros países donde prácticamente se minimizó eso, fue prácticamente erradicado a través de técnicas diferentes que en México han sido cuestionadas, como las pruebas rápidas, o como, por ejemplo, estrategias de vincular a las universidades para el trabajo de prevención, sobre todo, o medidas drásticas. Pero en un gobierno de corte centro-izquierda, con tintes de populismo, es muy difícil poner, digamos que, medidas más drásticas, sobre todo un gobierno cuestionado por su cercanía con el ejército. Hablo el caso del gobierno federal, actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es muy difícil por tomar medidas como en Italia o como en China, que fueron casi toques de queda. Claro. Porque sería para ellos sería una contradicción. Ellos prefieren medidas mucho menos drásticas, pero que no impliquen el uso de la fuerza, que es algo que en el discurso de años ha sido criticado por este gobierno. Entonces, pues las implicaciones, así te pongo el panorama general, que sí. Yo veo más o menos en ese momento en el que estamos, seguimos con incertidumbre, y en México pues estamos en una dinámica donde ha habido de todo, ¿no? Ha habido montones de fake news, teorías de conspiración, y en el contexto internacional yo veo una lucha indirecta entre Estados Unidos, sobre todo el presidente Donald Trump y algunos aliados, en contra de la OMC por su cercanía con China, ¿sí? Porque afirman que la OMC está favoreciendo y que fue muy dócil con la forma en que China trató la pandemia. Recordemos que China al inicio tuvo medidas semiautoritarias. El famoso doctor, que no recuerdo su nombre, pero que fue el que detectó la pandemia, pues, y que terminó muriendo de SARS-CoV-2, terminó pidiendo disculpas el gobierno chino a este doctor, y evidentemente dicen que la OMS no fue tan ruda con China. Entonces hay un panorama internacional relevante donde a la OMS se le ha cuestionado más que durante el SARS en el 2003, pero que aún así la posición que se ha tenido por el monstruo que es Naciones Unidas ha estado empezando a dominar el terreno. La ONU lanzó su proyecto Verified, donde saben que necesitan aclarar puntos, y el escenario de los medios digitales ha cambiado también un poco la pandemia. ¿Y a qué me refiero? Cuando llegan los medios digitales, desde 2006 a la fecha, pues resulta que quizás más, menos y recientemente mucho más, el control de la información es mucho más difícil por la dinámica tan acelerada de mover contenidos. Entonces ahora los gobiernos prácticamente se dedican a estar desmintiendo posibles noticias falsas que tienen que ver con credibilidad de medios, ¿sí?, que en verdad a estar marcando agenda. Entonces me parece que la reacción de la ONU es valiosa, porque me parece que la fuente más importante debe ser la OMS, aunque debemos reconocer que hay grupos independientes de doctores, sobre todo doctores médicos, personal médico en México, por ejemplo, que ha sido el más vapuleado, y muchos brotes de protestas públicas por el poco apoyo que han recibido, que tiene que ver con la carencia de servicios médicos en nuestro país, en México. Así te pongo el panorama general, sí. Paco.
Ahorita que hablabas del tema de credibilidad, estamos hablando con Alejandro Cárdenas, director general de Ibero 90.9 en la Ciudad de México y doctor en comunicación por la Ibero también de la Ciudad de México. Hablabas del tema de credibilidad. Vaya, no es un secreto que los medios de comunicación tradicionales han perdido credibilidad ante la sociedad, pero en este contexto de pandemia y que arreciaron todo el tema de las, ya lo decías, ¿no?, teorías de conspiración en redes sociales, las fake news, etcétera. ¿Crees tú, Alejandro, que los medios han vuelto a retomar un poco de relevancia en el sentido de llevar la información confiable a la población? ¿O crees tú que se ha acentuado el tema de la poca credibilidad de parte de la sociedad hacia los medios? Pues mira, el tema de la confianza de la sociedad en los medios es algo que ha venido descendiendo a lo largo de los años, ¿no? Y que tiene que ver con algunos medios de comunicación que han decidido, tanto públicos como privados, hablo de México sobre todo, pues que han decidido darle más importancia a intereses privados que al interés público. Entonces tenemos muchos medios desacreditados, ¿sí? E incluso algunos medios como Televisa que tuvieron que cambiar su logotipo, ¿no?, por todos los escándalos mediáticos que tuvieron. De amarillo lo cambiaron a azul. Sí, no digo que haya sido esa la razón, pero es muy probable que se hayan dado cuenta que la empresa, por su cercanía con el gobierno, tuvo desprestigio. Y muchos otros medios, no digo solo Televisa, ¿no?, pero lo pongo como ejemplo. En realidad, lo que sucede es que había muy poca preparación en los medios para el periodismo científico. La realidad es que muy pocos medios en verdad tenían especialistas en periodismo de salud. Prácticamente los medios se abocan, o sea, los medios nacionales tienen decenas de periodistas de política, los medios locales pues tienen uno o dos, pero dime qué medio tiene un corresponsal de salud. Claro. O tiene un periodista especializado en salud. Casi ninguno. Tuvieron que hacerse. Y tuvieron que hacerse a la mala, algunos arriesgando su vida, otros con verdaderos problemas de claridad técnica. Y ahí es donde me parece que está, ahora sí que como dicen, donde la puerca tuerce el rabo, ¿no? Se ha evidenciado esa falta de especialización del periodismo mexicano. Exactamente. El periodismo de salud, que es un tema relevante, ¿sí? Nadie tiene nadie podría desmentir que el Seguro Social, a pesar de que Calderón le invirtió no sé cuántos millones, sigue siendo una de las instituciones con más deficiencias en términos de política pública, en términos de calidad, en términos de atención. Si bien es un servicio relevante, pocos países lo tienen, no podemos negar que hay muchos temas vinculados con salud que no nos enteramos y que han tenido que ir saliendo. Ya hay diplomados, han salido nuevos talleres de periodismo científico, hay trabajos que se están haciendo, pero la realidad es que no había medios especializados en periodismo deportivo, de salud y científico. Y ahí es donde creo yo que tenemos que empezar a preguntarnos si los medios de comunicación son chambistas y solo siguen la nota y la declaracionitis que tanto se critica, o si los medios de comunicación empiezan a tener espacios especializados. ¿Cuántos medios de comunicación en el país tienen unidades de investigaciones especiales? Muy pocas. Son contadas. La realidad es que el periodismo mexicano vive de la declaración, vive de la nota diaria y no le dedica ni dinero ni esfuerzo en diferenciarse con notas. Sí, le dedican tiempo a adaptarse al nuevo gobierno, a ver cómo viene el nuevo contrato y el nuevo convenio. Pero pocas veces se ponen a pensar que también tienen que dedicarle a su audiencia. Y creen que al hacer cierto tipo de entretenimiento en su información, van a captar audiencia que no captan por credibilidad. ¿Sí? ¿Cuántos medios de comunicación en verdad tienen audiencia por credibilidad? O por ser medios polémicos, que es muy diferente. Es muy fácil tener una audiencia gigantesca, como sucede con muchos usuarios de cuentas de Twitter, con cuentas de Facebook, con youtubers, por generar polémica. Porque claro, tú generas polémica y generas reacción. Pero en verdad no estamos hablando de un periodismo de calidad y un periodismo que diga la verdad.
porque en el fondo todo periodismo tiene sus orígenes en la democracia, y la democracia tiene que ver con dar herramientas a los lectores, a los usuarios, a los ciudadanos, de qué trabajo está haciendo su gobierno o sus empresas o otros ciudadanos. Y yo creo que ahí está el tema que tendríamos que decidir, ¿no? ¿Qué han hecho los medios para especializarse en el periodismo de salud? Para mí es lamentable cómo Hugo López-Gatell, ¿no? Llamado por medios internacionales el zar del COVID en México, porque es evidente que es quien controla toda la información de COVID, incluso más que el mismo secretario de Salud y más que un consejo plural que debería de operar de forma mucho más plural, y no está haciéndolo tan abiertamente, ¿sí? Tiene un lenguaje técnico que hace que las preguntas en las mañaneras sean, o en las tardes, sean lamentables. Y eso es algo que tenemos que apoyar y ayudar. No tienen la culpa los periodistas. ¿Qué tanto los dueños de los medios están capacitando a sus periodistas para que no suceda lo que sucedió con la periodista de El Sol, de Los Soles, a la que ridiculizaron? Y me parece que fue muy grave que haya habido pocas personas que la defendieran. ¿Te acuerdas que sucedió eso hace 2 o 3 meses? Sí, sí, sí. Lamentable que nadie haya salido a defenderla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella tenía una pregunta legítima y quizás no la hizo de forma correcta, pero fue muy lamentable. ¿Cuántos periodistas en verdad están preguntándole, estás haciendo las preguntas correctas y preguntas correctas desde lo técnico a Hugo López-Gatell para evitar que responda con tecnicismos que muchas veces son más paja que verdaderas respuestas? Estamos viviendo, pareciera, una especie de periodismo reactivo y no preventivo, no un periodismo que analiza, pues, ¿no? Que cuestiona realmente en base a los datos, ¿no? A cuestiones técnicas, y pareciera más una cuestión reactiva, ¿no? Que hace el trabajo a partir de lo que declara un funcionario. Exacto, y el mismo Hugo López-Gatell, en el año pasado, por estas fechas, él mismo declaraba que para, por ejemplo, la influenza, ¿sí?, el número de muertes, ¿sí?, iba a ser una cantidad, y él mismo decía cuando él estaba apenas dándose a conocer, ni siquiera había salido el SARS, estoy hablando de la influenza estacional, que también es una enfermedad respiratoria y que se trabaja desde la parte de gobierno con seguimiento y con vacunas. De hecho, todavía no tiene vacuna la influenza. Perdón, sí tiene vacuna la influenza, disculpe. La H1N1 es la que todavía no tiene, porque son varias las enfermedades respiratorias. Él mismo decía que de los que tenían de personas infectadas o muertas, debería de contemplarse los que no están notificados ahí, que puede ser el doble o el triple. Palabras del mismo Hugo López-Gatell de 2019. Esperemos que ahora las mantenga, sabiendo que si estamos hablando de cierto número de muertos, sí, pensar que la cifra puede ser el doble o el triple, y eso, pues vamos mucho más allá de su frase del escenario catastrófico que todo el mundo le echa en cara, pero la realidad es que lo que se le echa en cara ha sido demasiado deficiente desde el periodismo mexicano, ¿no? Habría que hacer preguntas mucho más finas y mucho más claras, que creo yo que no se están haciendo, y se están volviendo cómplices con la ignorancia en las preguntas, cómplices de la propaganda del mismo gobierno, y eso me parece que hay que cuestionarlo, sobre todo a los dueños de los medios. ¿Qué tanto están capacitando a sus periodistas y qué tanto dejaron de mandar a sus mejores periodistas y empezaron a mandar a los de las tardes, a cúbrete 3 conferencias de prensa? ¿Qué tanto los mismos periodistas dejaron de darle importancia a las conferencias con interés o no de quedar bien? La lógica de todo gobierno, cada vez que hay un nuevo gobierno y medios, siempre hay ciertas negociaciones debajo de la mesa. ¿Qué tanto dejaron de mandar a sus mejores reporteros? ¿Por qué no vemos ahí a los mejores reporteros en las conferencias? Solo vemos algunos. Al inicio sí iban todos, y ahorita, ¿quiénes son los que están en las conferencias? Si es que en verdad podemos decir que son conferencias de prensa, ¿verdad? Porque más bien son espacios de doctrina que de información, pero que me parece que el gobierno
Sí, Alejandro, tuvimos ahí un problema técnico, disculpa, nos platicabas sobre este cuestionamiento, ¿no? Que hacías al tema de que en las conferencias de prensa, entre comillas, conferencias, pues los medios de comunicación no estaban enviando a sus mejores reporteros. Sí, es decir, hubo una especie como de cambio en la forma y los medios quizás empezaron a darse cuenta que la conferencia era más doctrina, no se avanzaba mucho, caían en el juego, ¿no? Porque pues no puedes llamarle conferencia de prensa a algo donde haces una pregunta y tarda 15 minutos en contestarte el funcionario, ¿verdad? Eso no es conferencia de prensa, eso es un monólogo, ¿sí? Y en verdad ni contesta muchas veces, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en el caso de las tardes, y me parece que también los medios no han estado a la altura en el tipo de preguntas. Tendrían que ser preguntas mucho más técnicas y tendrían que haber buscado especialistas para que hicieran esas preguntas. ¿Sí? Claro. Y bueno, hemos visto casos, ¿no? Episodios también lamentables como aquel de TV Azteca, donde su conductor estrella, Javier Alatorre, pues prácticamente exhorta a la gente a desobedecer a un subsecretario de salud. Criticable puede ser, pero bueno, tratando de darle un optimismo un poco al tema, Alejandro, platícanos algunos medios o algunos trabajos que tú creas que son destacables, que han tratado de ser creativos, ¿no? En el tema de la cobertura de la pandemia. Mira, a mí me parece que algo que sucedió importante, por ejemplo, en Brasil, fue que los medios más importantes se unieron para hacer las coberturas, ¿sí? Entonces, se unieron varios, digamos que medios de comunicación, y entre todos empezaron a manejar una voz unida, una voz conjunta, que manejaba la información con los mismos ángulos y las preguntas al gobierno, ¿no? Entonces, ya no era un solo medio, no era el que está a favor, el pro 4T, el anti 4T y el feo, ¿no? El bueno, el malo y el feo, ¿no? Claro. O sea, me parece que eso es un valor. Los medios de comunicación en México están completamente desunidos, desactivados. Sí, es algo que nunca vamos a ver aquí. No hacen trabajos en conjunto. O sea, los medios de comunicación podrían decir, a ver, si va a ser doctrina su conferencia, pues no vamos. Imagínate que un día quede vacía la conferencia de prensa, ¿no? O sea, esas cosas no están sucediendo en México. ¿Por qué? Porque el presidente en este momento y el equipo de comunicación sigue teniendo cierta credibilidad, incluso ha subido en parte su popularidad con la pandemia, porque sigue dirigiéndose al pueblo. Y en esa lógica, los medios de comunicación no han resuelto. Yo, evidentemente, que veo interesantes, pues los trabajos que se han hecho, sobre todo las coberturas de doctores y de enfermeras y de personal médico que está en la línea directa, ¿no? Me parece que eso ha sido para mí el valor que más ha tenido, ¿no? O sea, tratar de pensar en que los jóvenes y los doctores y eso, los que no están en la línea de toma de decisiones, también han hecho mucho por la pandemia, y las historias que se han hecho sobre ellos a mí me parecen muy valiosas, sobre todo quienes han arriesgado o perdido su vida atendiendo a otros, ¿no? A mí me parece que eso es muy relevante y hay que decirlo. Y yo diría, ¿qué están haciendo los jóvenes en esto, no? Porque parecería que en la pandemia nadie habla de jóvenes, y los jóvenes están sufriendo a sus papás o a sus familiares que están falleciendo, y ellos son los que a futuro van a enfrentar esto, porque sabemos que este asunto puede tardar mucho más podemos tardar mucho más en salir de esta crisis, o pueden haber otras crisis, y a ellos es a los que les va a tocar vivir este nuevo mundo, ¿no? Este nuevo mundo, así como el 11 de septiembre todos los aeropuertos te revisaban como si fueras terrorista, pues así va a cambiar ahora la dinámica mundial por COVID. Te van a echar rociar al entrar a cualquier lugar, y vas a tener que andar vestido de astronauta. O sea, es un cambio real el que vamos a vivir. Luego se va a ir bajando, luego se va a ir relajando, pero por lo menos 1 o 2 años vamos a estar en esa medio psicosis. ¿Y dónde están los jóvenes hablando? ¿Dónde están los jóvenes que pueden en verdad cambiar las políticas, mejorar la dinámica de trabajo, revisar qué tanto esta gran crítica que se hace desde la alimentación
de que en el fondo las enfermedades, estas enfermedades nuevas, tienen que ver con la invasión de nuevos ecosistemas por parte de ciertas extractiva y la industria de inmuebles, ¿no? La inmobiliaria. ¿Qué tanto eso lo vamos a revertir? Porque la realidad es esa, ¿no? La crisis, la pandemia de 1918 mató entre 30 y 50 millones de personas en el mundo. En México fallecieron 500,000, imagínate. Son datos que dan algunos historiadores especialistas en el tema, ¿sí? El SIDA, que es el segundo gran enfermedad respiratoria o gran infección, no es respiratoria, perdón, es una enfermedad que se da en la sangre, pero al final de cuentas es un virus que se contagia por transmisión sexual, ha matado también a 30 millones de personas. ¿Pero en cuánto? Claro. En décadas, ¿sí? ¿Me explico? Sí. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Dónde están? Porque claro, nos quedamos en los gobiernos y se siguen abriendo brechas. El SIDA se dice que se trajo de las enfermedades de algunos orangutanes, sí, que entre ellos no generaba problema, y cuando se transmitió a los humanos sucede. El SARS se dice, por eso todo el mundo dice que el coronavirus viene de los murciélagos. En realidad no es cierto. Lo que pasa es que el SARS se encontró que algunos de los contagios habían identificado que pudieran venir de los murciélagos, ¿no? Y evidentemente la fiebre porcina. Hay un tema tremendo de la industria de la alimentación que no se toca, de la industria de la inmobiliaria que no se toca, y sobre todo de la industria extractiva, ¿sí? Yo creo que ahí hay temas a tratar. Tendríamos que estar viendo ahorita a ver qué ecosistemas vírgenes como el Amazonas ya completamente los ocuparon todas las empresas de casas y todo esto, ¿no? ¿Qué lugares en México están entrando a nuevos ecosistemas que nos podrían traer nuevas enfermedades? Y ese tema ni se maneja, ¿eh? No le echan la culpa a nadie, ¿sí? Por eso digamos que hay muchos temas que tendríamos que tratar, y sí hay algunos medios que lo están tocando, pero son los menos. Por último, Alejandro, ¿cómo crees que evolucione el papel de los medios, digamos, no sé, lo que resta del año, ¿no? En la cobertura de la pandemia, porque digamos que ha evolucionado de iniciar, pues, de centrarse en tratar de dar claves al lector para abordar la crisis sanitaria, ¿no? En tratar de orientarlos bien o mal, ahí dependerá. Y después, bueno, pues actualmente vemos cómo se trata el tema quizás del regreso a clases y la pandemia, ¿no? O la crisis laboral, crisis económica, ligada al tema sanitario. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde tendría que ir? ¿Y a dónde crees tú que pueda evolucionar el tema de los medios de comunicación en este contexto de pandemia? Bueno, es transversal, o sea, el tema COVID va a ser permanente de aquí a 1 o 2 años, como fue la guerra contra el terrorismo de Bush, que más o menos estamos hablando, que fue hace unos 15 años, ¿no? 2008 más o menos, 12, 13 años, ¿no? Sí. Sí. 2000, no, ¿qué fue? 2003 fue. 2003, sí, 2003, 2004. Sí, 2003, o sea, hace 17 años vivimos ese tema de la guerra contra el terrorismo, y que hizo que fuera permanente, ¿no? Entonces ya en todos los medios siempre era, a ver, ¿qué pasa hoy con la guerra contra el terrorismo, no? Sí, y me parece que esa es la dinámica, o sea, todos los días se va a hablar del tema, es un tema vertebral, se va a hablar en todas las áreas, qué está pasando con el COVID y la vida, sobre todo estando en confinamiento, ¿no? Porque la gran crítica de algunas personas es, pues, ¿por qué de cierta forma, y es algo que me parece que los medios poco han manejado, ¿por qué a las personas enfermas, sí, no revisas si están enfermas, o sea, no les haces pruebas, y por qué a las personas sanas las metes a encerrar a un confinamiento, sí? Eso es algo que se ha planteado mucho, ¿no? O sea, tendría que ser al revés, ¿sí? Tendrían que dejar salir a las personas sanas y que se confinen las personas enfermas. Pero si tú no haces pruebas y si tú no sabes que están enfermos, pues entonces es muy difícil lograr eso, ¿sí? Entonces, de cierta forma, me parece que esa crítica poco se ha hecho de parte de los medios. Los medios tendrían ya que evolucionar y manejar información mucho más especializada, lo cual yo no estoy viendo,
¿sí? Y ahorita viene el tema de las vacunas, ¿no? Que si sirve, otra vez van a salir las teorías de conspiración, que si fue equitativo, que si el primer país. Vamos a ver quién se pone la medalla, ¿no? De la primera vacuna. Claro. Que parece, lo más seguro es que sea China, la realidad. Ahí se va a demostrar, pues, quién es el que va a mandar. Pero no lo sabemos, ¿no? Ese es el siguiente tema, ¿no? Ahora, ¿quién logra sacarnos de este problema y cómo, a quién se le va a entregar primero, ¿no? Entonces ya estamos hablando de muchos temas que no tienen que ver directamente con la enfermedad, pero que evidentemente van a seguir sucediendo. Yo lo que veo es que tendrían los medios que empezar a ser mucho más especializados, tendrían que hacerse preguntas mucho más claras a los gobiernos, en específico a los autores, a los especialistas en la materia. Y bueno, pues no, aunque la oposición lo pida, va a ser muy difícil que renuncie López-Gatell. ¿Por qué? Porque evidentemente es un personaje, pues, que tiene habilidades mediáticas, que tiene discurso técnico y que evidentemente es alguien que responde, ¿no? Claro, lo hace siempre excusándose en lo técnico y confundiendo, pero a final de cuentas no podemos decir que es alguien que no conoce del tema, ¿no? Que eso es otro boleto. Sí, entonces yo creo que depende de los medios lograr hacer las preguntas correctas y tratar de cambiar esa agenda que me parece que el gobierno ha ganado, ha permeado, y esperemos que cambie el gobierno ese discurso y que se abra a aceptar que cometió un error al no haber hecho pruebas rápidas, que cometieron un error al haber dejado que López-Gatell nos medio encandilara con ese discurso técnico, y que los medios también cometimos errores al no habernos especializado y al no hacer las preguntas correctas, que siguen ahí, ¿no? Por ahí hay algunos doctores ahí medio rebeldes que hacen muchas preguntas, pero muchos doctores están atareadísimos atendiendo, ¿no? Descubriendo cuáles son las novedades del virus, y yo pienso que vamos a seguir entendiendo el virus y esperemos que haya una mejor, o sea, que ahora sí los medios se porten a la altura y en verdad expliquen si las actividades de gobierno están siendo realmente lo que ellos presumen que es, porque hay que darles el beneficio de la duda, pero los números no están diciéndolo. Sin duda, sí, me parece que al menos desde el punto de vista de los medios de comunicación tendría que haber un aprendizaje que me parece no se está reflejando en el tema de la cobertura de temas tan especializados como este. Y bueno, habrá que ver cómo evolucionan los medios de comunicación en su cobertura, en su tratamiento, en sus cuestionamientos hacia el poder, y eso me parece será bastante interesante. Alejandro Cárdenas, director general de Ibero 90.9 en la Ciudad de México, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Gracias a ti, Francisco, mucho gusto saludarte, muchas gracias por el interés en que platiquemos, estamos a la orden, cuando quieras te invitamos por acá por 99, y muchas felicidades a ti, muchos saludos a Radio Ibero Torreón y a todos los colegas de allá de La Laguna. Estamos a la orden para seguir especulando, tratando de hacer este trabajo periodístico que somos chismosos profesionales, tratando de dejar más el chisme y menos el chisme y más profesionales, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro, un abrazo a la distancia. Gracias también a Beto Rubio en la producción. Yo soy Paco Rodríguez, esto fue Cara a Cara. Nos escuchamos a la próxima.